una experiencia, una experiencia docente que tiene mucho que ver con la ponencia que ha presentado Nuria Hernández, que en concreto es una experiencia sobre metodologías colaborativas y participativas, la hemos titulado así, en la docencia de análisis del entorno económico en el grado de relaciones laborales. Esta comunicación la presentamos pues, junto conmigo pues, mi compañera Olga García, María López y Miriam Rodríguez. Después, en el turno de preguntas, pues participaremos los tres para cualquier duda que queráis plantear. Muy bien. Bueno, en principio, aunque también en una comunicación preliminar mi compañera Miriam Rodríguez ha presentado un poco los antecedentes del grupo de innovación docente, bueno, muy brevemente, se trata de una enseñanza de economía en una titulación no económica. Y un conjunto de profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia que compartimos, que tenemos en común, que es parte de nuestra docencia, pues se desarrolla fuera de la Facultad de Economía. Bueno, pues hemos visto pues, que hemos tenido problemas comunes, ¿no? La mayoría de los casos, pues en titulaciones, pues hay en estas titulaciones de fuera de la Facultad Económica una escasa formación en aspectos económicos, matemáticos o estadísticos. En otras no. ¿No? Hay titulaciones donde tienen un muy buen nivel matemático. Pero sí que es verdad que en general todas las asignaturas de economía en titulaciones no económicas, pues hay una dificultad añadida para motivar al alumnado y para que se implique en mayor medida el alumnado, porque suelen considerarlas como asignaturas complementarias, no las troncales, no las nucleares de su titulación. Y generalmente, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, pues los resultados de las asignaturas son bastante modestos, bastante mejorables. Entonces, ante esta necesidad de adaptar este tipo de asignaturas al contexto donde se van a desarrollar, pues creamos este grupo de innovación educativa que le llamamos Econoeco, ¿no? Que es asignaturas de economía en titulaciones no económicas. Bien, en la experiencia concreta que presentamos ahora, pues está en la asignatura de análisis del entorno económico en el grado de relaciones laborales y recursos humanos. Generalmente, vamos, el contexto sería, pues, grupos numerosos, un alumnado muy heterogéneo, tanto de la procedencia, de las modalidades de ingreso, como de las opciones que han cursado en bachillerato. Muchos de ellos, pues, de opciones que vieron hace ya mucho tiempo las asignaturas relacionadas con los números, con las matemáticas. Generalmente esto es común para casi todas las asignaturas, baja asistencia de las clases teóricas, en concreto en nuestra asignatura pues, están por encima de la media, pero hay una baja asistencia en las clases teóricas, una poca motivación e implicación del alumnado, por los motivos que os he dicho antes, y el bajo porcentaje de presentados a los exámenes. Nosotros llevamos ya trabajando bastante tiempo en intentar mejorar estos resultados. O sea, queremos, este era nuestro objetivo fundamental, mejorar los resultados académicos en estas titulaciones, en estas asignaturas. Hemos hecho ya bastantes otras actuaciones previas, algunas las hemos presentado también en esta jornada, como evaluación por pares, la implementación de la clase al revés parcialmente en una experiencia de ese tipo, la renovación de materiales docentes más adecuados a estas titulaciones y el uso de plataformas virtuales. Entonces, esta experiencia sería una experiencia integradora de todo lo anterior, dando un paso más, dando un pequeño paso, bueno, un pequeño o un gran paso más, para, ya digo, ese fin último que es conseguir la mejora ostensible de los resultados. Entonces, ¿cuál ha sido la forma de conseguir esto? Pues utilizando metodologías colaborativas y participativas. Por los resultados, por los beneficios que esto supone, tanto para profesores como para estudiantes. Me voy a centrar en lo de los profesores. Lo que logramos con metodologías participativas para los profesores. ¿Qué beneficios tenemos? Pues que llegamos a conocer mucho mejor a nuestros alumnos. Vamos viendo día a día realmente el nivel de comprensión de los contenidos que se están desarrollando, lo cual permite pues, fijar los ritmos de una manera más adecuada.
ir modificando según las necesidades de los alumnos, pues un poco el discurso, ¿no? Esta propuesta que estamos poniendo aquí, pueden crear un ambiente más receptivo y pueden fomentar la creatividad y el gusto por el saber. Es decir, que la aplicación de estas metodologías realmente que, aunque tiene un beneficio evidente para el alumnado, realmente para el profesorado creemos que también pues, nos da otra perspectiva y otro sentido a nuestro quehacer diario. Al final, también inspirándonos en estos los 7 principios para la docencia de calidad de Chickering y Gameson, al final, pues lo que queremos, además de esta mejora de los resultados, es conseguir unas clases pues mucho más activas y dinámicas, incrementar la asistencia, que se pueda producir una adaptación en los ritmos de aprendizaje, ello a través del trabajo colaborativo entre estudiantes. A su vez, también, esto nos proponíamos pues aumentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en la creación de su propio proceso de aprendizaje, es decir, que sean más protagonistas en su propio proceso de aprendizaje y pues ir tomando el pulso en tiempo real pues a lo que está ocurriendo, en el proceso de aprendizaje. Bien, al final, ¿qué actuaciones hemos llevado a cabo para poder conseguir lo que nos estábamos proponiendo? En 3 niveles. En primer lugar, sobre el sistema de evaluación. Creamos 2 sistemas alternativos de evaluación continua. Un sistema de evaluación continua que llamamos no presencial, en el cual el porcentaje de la calificación del alumnado que está ligado a la evaluación continua se puede conseguir prácticamente en su integridad con actividades en el aula virtual, es decir, que no es necesaria la presencialidad. Y después, una evaluación continua presencial. Es decir, ligar casi toda la nota de la evaluación continua a la participación activa en el aula, ¿no? Y además, todas las actividades que se le ofrecen a los alumnos que no pueden seguir día a día la evaluación continua presencial, pues también se le ofrece como complemento a estos estudiantes. Es decir, el alumno desde el principio de curso tiene que elegir, tiene que optar qué tipo de evaluación continua quiere cursar, según la implicación y la participación que vaya a llevar a cabo en la asignatura. Sobre el desarrollo de la docencia, la actuación principal es que toda la asignatura, desde la primera a la última clase, pues se hizo con modelo de clase al revés, es decir, invirtiendo la clase, tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas. Ahora os comentaré un poquillo más por encima cómo se ha hecho. Y después se crearon equipos de trabajo permanentes, equipos de trabajo compuestos por 4 estudiantes en las clases de teoría y por 2 estudiantes en las clases prácticas. Y se intentó que esos equipos pues, fueran más o menos que recogieran estudiantes a los que les gustaba la parte más numérica de la asignatura y estudiantes a los que les gustaba más la parte literaria o más textual de la... Es decir, combinando habilidades y destrezas de los estudiantes en la configuración de los equipos. Y después, un tercer eje de actuación que serían los materiales docentes. Pues se crearon unos apuntes de programas unos apuntes para las clases de teoría con la explicación de los contenidos y una serie de fichas. Una serie de fichas articuladas día a día. Es decir, programamos toda la asignatura día a día y para cada una de las clases existía una ficha que respondía a los contenidos que estaban previstos. Y todas estas fichas de teoría tenían y tienen como cuatro componentes. Una parte de reflexión, una parte de revisión, una parte de cálculo o de interpretación numérica y una parte de investigación, de ir un poquito más allá. En la parte práctica de la asignatura también se crearon una serie de materiales de los aspectos metodológicos y se estructuraron las relaciones de ejercicios en varios ejes. Ejercicios tipos, donde se practicaban o se ejercitaban los ejercicios correspondientes a un determinado cálculo concreto, es decir, ejercicios que formaban una categoría, por así decirlo. Y después una serie de ejercicios resueltos y ejercicios complementarios y también se grabaron una serie de tutoriales para determinadas cuestiones. Y la clave, un cronograma muy, muy detallado
día a día desde el primer momento. Entonces, el desarrollo concreto de la docencia fue de la manera que podéis observar aquí. Respecto a las clases de teoría, ¿qué tenía que hacer el estudiante en casa? Pues previamente, antes de las clases, estudiar todos los contenidos teóricos y realizar estas fichas correspondientes a la siguiente clase. Una ficha de manera individual. Y en el aula lo que se hacía era, la primera parte de la clase se destinaba a la puesta en común de las fichas individuales con los equipos de cuadro, ¿no? Este momento está supervisado por el profesor, por el profesor que va pasando de grupo en grupo, viendo, pues, detectando un poco cuáles son las debilidades, los puntos débiles en la adquisición de los conocimientos en ese momento. Y después se creaba, el equipo generaba una ficha común, una ficha de consenso, que esa era la ficha que se entregaba, ¿no? Posteriormente se corrige la ficha para toda la clase, esa ficha común, y al final pues se establecía una serie de cuestionarios interactivos. En este caso, en las clases de teoría proponíamos cuestionarios interactivos individuales. Y se iban resolviendo las dudas conforme se iban viendo los resultados de cada una de las preguntas. En casa, bueno, en las clases prácticas. Para las clases prácticas, pues en casa previamente tienen que haber estudiado las herramientas que se iban a tratar, los tipos de operaciones que se iban a practicar, etcétera, y también realización de ejercicios tipo. La realización de estos ejercicios que conforman, como comentaba antes, pues una categoría. Y en el aula, la clase de práctica está más estructurada. Una primera parte es de resolución de dudas, corregir estos ejercicios tipo, y después, a continuación, se planteaba un ejercicio tipo, un ejercicio distinto absolutamente nuevo, es decir, que no lo conocían previamente, no aparecía en la relación de ejercicios, un poco para testar si efectivamente se habían adquirido pues, las competencias y las habilidades necesarias. Y al final de la clase se realizaba en este caso un cuestionario grupal con Kahoot, es decir, un poco también así en modo competitivo, pues que un poco para dinamizar la clase. Como comentaba, pues los elementos clave de la estrategia han sido las fichas, materiales adecuados, la interacción en la propia aula, los cuestionarios interactivos, se han utilizado Socrative, Kahoot y este curso Club, y después el cronograma integrado. ¿Qué hemos conseguido? Pues una mejora extensible de los resultados, porque en primer lugar lo que conseguimos fue que se incrementara muchísimo la presentación a los exámenes. Esta es una asignatura de primer cuatrimestre, estoy hablando del curso 19-20, pues en la convocatoria de febrero se presentaron 67%, lo cual suponía prácticamente 10 puntos más que la mejor convocatoria que habíamos tenido en los cursos anteriores. La tasa de éxito, el porcentaje de aprobados sobre presentados, fue bastante similar, pero como la tasa de presentados fue mucho mayor, claro, la tasa de rendimiento que combina ambos fenómenos, que sería el porcentaje de aprobados sobre matriculados, pues mejoró ostensiblemente. Este es el resultado solo de febrero. Y lo que se ha podido constatar, la gran diferencia de resultados, la mejora de resultados en el seguimiento de la evaluación continua presencial. Es decir, la nota media de los exámenes ha sido mucho más alta en todos los casos de la gente de los estudiantes que optaron por la evaluación continua no presencial. Y por otro lado, pues también se mejoró muchísimo en la motivación de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes opinaban que el grado de consecución de los objetivos pues fue aceptable, muy aceptable, el 83% si unimos estas dos categorías. Y después, pues también se han obtenido logros en cuanto a ganancia en autonomía y el grado de los estudiantes, y presentan o manifiestan una elevada satisfacción con la metodología. Conclusiones, pues esta metodología colaborativas y participativas, pues hemos podido comprobar un efecto muy importante y contrastable en el rendimiento académico, un efecto muy positivo de la evaluación continua presencial frente a la no presencial en el porcentaje de presentados, un efecto notable en las calificaciones y mejora en la tasa de rendimiento.
valoración elevada y mejora del grado de conocimiento del proceso de aprendizaje. Es decir, sobre todo, como la experiencia de los profesores pues es muy positiva, ¿no? Porque ese tomar el pulso constante de la clase. Y por supuesto proponemos también en la comunicación a ciertas acciones de mejora, ¿no? Cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo coordinar todos los equipos de trabajo de todas las asignaturas, porque llevar una dinámica de este tipo tan novedosa, pues también supone o mejoraría si nos coordináramos con otras asignaturas y que por lo menos los equipos de trabajo fueran estables en todas las asignaturas. Y después, pues, hombre, hay que realizar mejoras en cuanto a infraestructuras, tamaño de los grupos, etcétera, etcétera. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y luego, pues, encantado de responder a las cuestiones que estiméis oportunas.